Imaginemos, por un momento, que la red telefónica sabe perfectamente hacia dónde nos dirigimos antes incluso de que nos hayamos abrochado los zapatos. Suena un poco a ciencia ficción, la verdad. Totalmente. Pero, y aquí viene lo más fascinante, lo hace sin agotar la batería, sin invadir nuestra privacidad subiendo datos a la nube y usando un programa que, ojo, ocupa menos espacio que un par de fotos en alta resolución. Que se dice pronto. Se dice pronto, sí. Pues esta premisa es exactamente el núcleo de un estudio revolucionario de la Universidad de Carleton, en Canadá, redactado por Calvin Jari y Nafise Kahani. Así que damos una cálida bienvenida a quienes nos sintonizan en este nuevo análisis a fondo. Eso es. Un saludo a toda nuestra audiencia. Sola 100 veces más pequeña y, Y mucho más rápida. exacto, mucho más rápida y, sorprendentemente, más precisa. Pero claro, antes de entender cómo han encogido esta IA, tenemos que entender por qué predecir la ubicación humana es tan vital hoy en día, ¿no? A ver, es que es fundamental. Estamos hablando de aplicaciones prácticas súper críticas. Optimizar recursos en redes 5G, gestionar el tráfico de las ciudades o incluso la eficiencia energética en las estaciones base de telefonía. Si la red sabe hacia dónde te mueves, puede preparar la conexión en la siguiente antena sin cortes. Claro, el famoso traspaso de señal para que no se te corte la llamada o el vídeo. Eso es. El problema es que los modelos que se usan como referencia, como el famoso modelo de Cribellari, son unos auténticos gigantes. Uf, gigantes es quedarse corto. O sea, estamos hablando de un modelo basado en redes LSTM que tiene nada menos que 202 millones de parámetros. Una barbaridad de procesamiento. Ocupa 791 megabytes y, lo que es peor, consume casi 7 gigabytes de memoria en la tarjeta gráfica, solo para entrenarse. A mí, sinceramente, esto me hace ser muy crítica con la obsesión que tiene la industria por crear modelos cada vez más masivos. Ya, es la tendencia actual. El más grande es mejor. Pero es que no tiene sentido físico. Es como intentar meter el motor de un avión comercial en un patinete eléctrico. Es demasiada potencia para un espacio tan limitado. Porque el objetivo final es poner esto en las antenas, ¿no? Efectivamente, los equipos en el borde de la red, o edge devices como los módems en los semáforos o pequeñas estaciones en las azoteas, simplemente no tienen ni la memoria, ni la capacidad de refrigeración, ni la energía para manejar esos pesos pesados. Es que no cabe. No cabe. Por eso este estudio es un soplo de aire fresco. Porque defienden que, para evitar el colapso de las redes móviles, la solución no es meter más músculo computacional con calzador, sino sacrificar complejidad algorítmica en favor de una eficiencia radical. Y aquí es donde entramos en lo que podríamos llamar la revolución de la simplicidad. Si el motor del avión es demasiado grande, pues rediseñamos el motor. Y el estudio rompe con esta moda de que en la inteligencia artificial siempre necesitamos modelos enormes. Exacto. Y el cambio es drástico. Pasan de esas complejas redes LSTM, que tienen memoria a largo plazo, a algo mucho más tradicional, las redes neuronales recurrentes clásicas, las RNN. Que son mucho más simples. Y los resultados, bueno, los resultados son espectaculares. Reducen de esos 202 millones de parámetros a solo 2 millones. Es una reducción brutal. El tamaño se desploma de casi 800 megabytes a apenas 8 megabytes. Y en tiempo de entrenamiento, si lo pones en una RTX 4090, baja de 237 minutos a solo 52. Y la memoria, que es el gran cuello de botella, pasa de rozar los 7 gigabytes a solo 317 megabytes. O sea, un consumo mínimo. Mínimo. Esto cabe en el chip integrado de cualquier antena barata. Pero a ver, yo aquí tengo que ponerme un poco escéptica. Porque en el mundo de la tecnología nos taladran constantemente con que lo último, lo más complejo y lo que tiene más capas es siempre superior. Sí, es el discurso oficial. Entonces, ¿cómo es posible que una red RNN, que es una tecnología más antigua, mucho más simple y con menos memoria, derrote a un modelo LSTM moderno? Porque la precisión general no solo no bajó, sino que subió del 80,16% al 82,54%. ¿Cómo se explica esto? Pues tiene una explicación brillante si analizamos la naturaleza del problema. Las redes LSTM se diseñaron para resolver problemas en secuencias de datos larguísimas. Imagina analizar textos de cientos de páginas o secuenciar ADN. Tienen puertas de memoria complejas para recordar cosas que pasaron hace mucho tiempo. Vale, necesitan mucho contexto. Eso es. Te lo claro, el movimiento humano rutinario no es así. Es corto y es cíclico. Vas de casa al tren, del tren a la oficina, a comer y de vuelta a casa.
Son 5 o 6 movimientos al día. Usar todo el poder de una LSTM para esto es matar moscas a cañonazos. Es un desperdicio de recursos. Claro, les sobra máquina por todas partes. Exactamente. Y de hecho, tanta capacidad es perjudicial. Un modelo con 202 millones de parámetros para un problema de 6 pasos diarios empieza a memorizar el ruido estadístico. Sufre de un sobreajuste enorme o overfitting. Empieza a aprender rutas anómalas de los datos de entrenamiento como si fueran reglas universales. O sea que se confunde al intentar aprender demasiado detalle inútil. Justo. La simplicidad de la RNN actúa como un embudo informacional. Al tener solo 2 millones de parámetros, no tiene capacidad matemática para memorizar el ruido. Se ve obligada a aprender solo los patrones universales reales. Por eso generaliza mucho mejor y su precisión sube. ¡Qué interesante! Sabiendo que este motor pequeñito, vamos a llamarlo así, gana la carrera, me gustaría levantar el capó y analizar sus engranajes, porque los detalles de cómo configuran este modelo me parecen fascinantes. Sí, el trabajo con los hiperparámetros es una maravilla de la ingeniería. Empecemos por el tamaño de la ventana de datos, el famoso window size. Lo han fijado en 5. Esto significa que la inteligencia artificial observa la ubicación actual y únicamente las 4 ubicaciones anteriores. Y más allá de 5, determinaron que hay rendimientos decrecientes. Pero, a ver, reducir todo el contexto histórico de una persona a solo los últimos 5 movimientos me parece, no sé, alarmantemente simplista. Es como intentar juzgar toda la personalidad de alguien leyendo solo sus últimos 5 mensajes de WhatsApp. ¿No se pierde muchísima información vital de sus hábitos? Parecería que sí, pero fíjate en cómo lo justifican usando la pura logística urbana. El estudio estructura los días comenzando a medir a las 2 de la madrugada. Si usas una ventana de 5 horas, la red empieza a tener suficiente contexto para hacer su primera predicción robusta exactamente a las 7 de la mañana. Ah, claro, justo cuando empieza la actividad diurna real. Exacto, el inicio de la hora punta. Si pones una ventana de 10 ubicaciones, sí, la precisión sube casi al 90% en el laboratorio, pero el coste computacional rompe el propósito del modelo, duplicas la memoria necesaria en el dispositivo de la antena y retrasas la predicción útil de la mañana. Es un equilibrio perfecto entre viabilidad y precisión. Muy inteligente. Y luego está el tema de las dimensiones de incrustación, los embedding dimensions, que es básicamente cómo traducen lugares físicos a vectores matemáticos. ¿Utilizan 10 dimensiones? Sí, para establecer la relación entre lugares, por ejemplo, la conexión lógica entre tu zona residencial y tu zona de oficinas. Pero lo que me pareció súper curioso leyendo el documento es que descubrieron que usar 0 dimensiones funciona mejor que usar una, aunque al final 10 es el punto óptimo. Es que si usas una sola dimensión, fuerzas a la red a poner todas las miles de ubicaciones de una ciudad en una única línea recta. Es desastroso. Lugares que están al lado acaban separadísimos matemáticamente. 0 dimensiones es simplemente pasarle el código bruto de la ubicación, que no es ideal, pero no destruye la información espacial como lo hace usar solo una dimensión. Vale, entiendo. Con 10 dimensiones le dan suficiente profundidad al espacio vectorial, sin sobrecargar el cálculo. Y esto nos lleva al tercer engranaje, los nodos ocultos. Lo fijaron en 533 nodos, que no es un número aleatorio, es exactamente el 25% de las 2.134 ubicaciones posibles en la ciudad estudiada. Esto es otro cuello de botella forzado brillante. Si pones un nodo por cada ubicación posible, la red mapea uno a uno y vuelve a memorizar. Al comprimir el procesamiento a exactamente una cuarta parte de las salidas posibles, fuerzas a la red a encontrar trayectorias comunes entre los usuarios. Tiene toda la lógica. Comprimen la información en esos 533 nodos y de ahí pasa a la capa lineal final, que es donde, según entiendo, residen la mayoría de los parámetros. Ahí es donde está más del millón de parámetros de la red, sí. Es la capa que finalmente calcula la probabilidad matemática de hacia dónde te vas a mover. Pues con toda esta arquitectura montada nos surge la duda del millón, porque un modelo teórico en el papel está muy bien, pero es inútil si no sobrevive al mundo real. Y aquí es donde entra el desafío de la ciudad de Changchun. Y vaya desafío. Estamos hablando de un inmenso conjunto de datos reales de esta ciudad china. Es que los números marean. Rastrearon a más de 2 millones de usuarios durante 7 días, con ubicaciones registradas cada hora. O sea, vectores de 24 horas. Muchísima información cruda.
Tuvieron que agrupar las más de 7.000 estaciones base físicas en esas 2.134 ubicaciones únicas para simplificar. Y comprimieron a todos los usuarios que hacían rutas idénticas. El resultado fueron unas 197.000 trayectorias únicas de 24 horas. Y aquí es donde, para mí, toman la decisión técnica más radical de todo el estudio, para manejar el desequilibrio de clases. Totalmente. Porque decidieron eliminar por completo el peso de la popularidad. Es decir, para esta inteligencia artificial valía exactamente lo mismo una ruta única que hiciera un oficinista y que compartieran 200 personas a las 8 de la mañana que la ruta que hicieran solo 2 personas perdidas a las 4 de la madrugada. Le quitaron el volumen a los datos. Y aquí te lanzo una crítica profunda, porque me parece un error flagrante. A ver, si quitas el volumen de usuarios, le das la misma importancia a la ruta de un madrugador solitario que al atasco masivo de la hora punta. ¿No es esto distorsionar por completo la realidad de cómo funciona una ciudad? Quiero decir, si mi objetivo es gestionar el ancho de banda y el tráfico de una red 5G, a mí lo que me interesan son las masas, ¿no? Es una duda súper razonable. Y desde el punto de vista del negocio pensarías que es así. Pero desde el punto de vista del entrenamiento de la máquina es una genialidad técnica. A ver, explícame esto porque me cuesta verlo. El problema del desequilibrio de clases en aprendizaje automático es letal. Si tú le dejas el volumen masivo de los oficinistas, la inteligencia artificial es lista pero perezosa. Se da cuenta rápido de que si siempre predice distrito financiero por la mañana, estadísticamente va a acertar muchísimo. Ah, claro. Encuentra un atajo. Encuentra un mínimo local, exacto. Hace trampa apostando a la mayoría, sin molestarse en aprender las reglas lógicas del movimiento de la gente. O sea que se vuelve una máquina de predecir la hora punta, pero si tú te sales de la ruta habitual, falla estrepitosamente. Exactamente. Al eliminar la ventaja de predecir solo las rutas populares y darle el mismo peso a todas, obligaron al modelo a aprender patrones reales de movilidad. Secuencias lógicas de por qué un humano va de A hacia B, basándose en los 5 pasos previos. Y eso hizo que el problema fuera muchísimo más difícil de resolver para la red. Uf, claro. Ahora entiendo. Por eso, conseguir más de un 82% de precisión en un entorno donde todas las rutas valen lo mismo es muchísimo más impresionante. Y además, hace que el modelo final sea muchísimo más robusto para la red. Porque realmente comprende el movimiento, no simplemente juega a la estadística con las masas. ¡Qué barbaridad! La verdad es que analizando esto en detalle, llegamos a unas conclusiones clarísimas para ir cerrando. Hoy hemos visto que la obsesión ciega de la industria por hacer inteligencias artificiales cada vez más masivas tiene una alternativa real y tangible. Una alternativa mucho más elegante, desde luego. Hemos pasado de un monstruo algorítmico de 791 megabytes a un modelo fino y optimizado de apenas 8 megabytes. Y no solo iguala la capacidad, sino que supera la precisión de modelos 100 veces más grandes, logrando ese 82,54% de exactitud. El impacto práctico de esto no lo podemos subestimar. Esto permite que el análisis predictivo complejo viva directamente en pequeñas estaciones base, en las antenas de los semáforos o incluso dentro de nuestros teléfonos móviles, ahorrando energía, ahorrando tiempo y liberando la memoria necesaria para que la red del futuro no colapse. Desde luego es un cambio de paradigma. Y antes de despedirnos, creo que esto nos deja con un pensamiento final súper provocador que me gustaría que desarrollaras. Sí, pues fíjate en las implicaciones que tiene esto. Si este modelo, que es tan sumamente diminuto y eficiente, puede mapear los complejos patrones de movilidad humana de toda una ciudad entera, extrayendo solo la esencia de unos pocos pasos previos, ¿qué ocurrirá cuando este enfoque de microinteligencia artificial se aplique a otros rastros de nuestra vida diaria? Uf, ¿te refieres a otro tipo de datos? Claro. Piensa en nuestras fluctuaciones biométricas, los sensores de salud o nuestros patrones de gasto financiero. Madre mía, la cantidad de información que generamos ahí. Y ahora mismo todo eso se va a la nube para ser procesado por modelos gigantes. Pero, ¿y si estamos ante el amanecer de modelos de inteligencia artificial puramente locales? Modelos que residirán permanentemente en nuestros relojes inteligentes, anticipando nuestras necesidades o detectando problemas de salud en tiempo real,
sin tener que enviar jamás ni un solo dato privado a servidores externos? Eso le daría la vuelta a la tortilla por completo al tema de la privacidad, ¿eh? Toda nuestra predicción personal quedándose a nivel local, bajo nuestro control. Es una reflexión que da para pensar un buen rato. Desde luego, el futuro del borde de la red es muy prometedor. Pues con esta última idea cerramos el análisis de hoy. Ha sido un placer desgranar esto contigo. Agradecemos enormemente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta exploración tan profunda y os animamos, como siempre, a seguir cuestionando la tecnología que nos rodea. A veces la verdadera revolución no está en hacerlo más grande, sino en hacerlo más inteligente. Hasta la próxima. Un saludo, hasta pronto.